Hoy recibimos a la mañana a Fernanda Mora, uruguaya que reside en Francia desde 1977. Es investigadora y consultora internacional, colaboradora de la Academia de Ciencias de Francia. Actualmente está realizando una tesis dentro del doctorado en Filosofía Política sobre procesos de construcción de ciudadanía extraterritorial, basada en el caso uruguayo. Llegó a Montevideo para coordinar y moderar la primera conferencia de Pierre Rosanvallon en Uruguay sobre democracia en el siglo XXI, que tendrá lugar hoy miércoles a las 12 horas a la Facultad de Ciencias Sociales. Además, es delegada general del Consejo Consultivo de Uruguayos con sede en París y coordinadora de la coalición Ronda Cívica por el Voto en el Exterior. El pasado 13 de noviembre, cuando ocurrió el atentado terrorista, se encontraba en París. Muy buenos días, le damos la bienvenida a Fernanda Mora. No es la primera vez que está en esta mesa de trabajo, siempre hablamos con ella de esta movilización que tienen los uruguayos que viven en el mundo para conseguir lo que ya se ha conseguido en prácticamente gran parte del mundo, que es el voto de los que viven afuera en su propio país, no teniendo que venir a Montevideo para poder, o al Uruguay entero para poder votar, sino hacerlo desde el extranjero. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto Muchas recibirte. Gracias, y también aprovechamos, obviamente, para poder entender este fenómeno, esto terrible que ocurrió el pasado 13 de noviembre en París, 129 muertos, decenas de heridos y una conmoción social por este atentado terrorista. Fernanda, ¿dónde te encontrabas? ¿Estabas en París cuando ocurrieron estos hechos? Sí, estaba en París, en casa, en un barrio cercano a los atentados, porque en realidad el impacto incluso mediático que ha tenido esta acción terrorista ha sido la multiplicidad instantánea de varias acciones, que eso fue tremendo, porque empezaron a haber tiroteos, efectivamente bombas, explosiones y por supuesto rumores, gente que corría por las calles. Por ejemplo, nuestra hija recogió amigos que venían corriendo del barrio, efectivamente, donde tú te podrás imaginar que si de pronto estás en un boliche y atacan con Kalashnikov, fue un momento absolutamente terrorífico. Porque recordémosle a la gente que el atentado fue al Teatro El Bataclan, Ajá. pero también fue a dos restaurantes. Sí. Donde había gente populares, preciosos, es decir, realmente de la juventud. Entonces, pienso que todo lo que hemos visto luego, tenemos que decir que la juventud se sintió particularmente atacada. Pero cuando te digo la juventud en su diversidad, porque es impresionante cómo estos eventos cómo han despertado un espíritu republicano desde la diversidad de la juventud, y eso es algo extremadamente positivo. A ver, hubo un intento de atentado que fracasó, que Ajá. fue en el partido amistoso entre Francia e Inglaterra, donde además se encontraba allí el premier inglés, el premier francés, fueron sacados. Y tú me decías, tiene la particularidad de dónde está este estadio que se pudo frustrar y no se hizo atentado. ¿Dónde está este estadio? Bueno, eso es lo que te comentaba. Es una comuna del norte de París que se llama la Seine-Saint-Denis, que el estadio forma parte, en primer lugar, simbólico para las comunidades magrebinas. ¿Por qué? Porque las comunidades magrebinas, por supuesto, tienen jugadores de fútbol, muchísimos, que tienen gran éxito en Francia, como las comunidades afrodescendientes también. Entonces, es un símbolo el fútbol. Es el deporte popular por excelencia y es un vehículo de ascensor social. Entonces, ha sembrado gran confusión entre justamente la población de la Seine-Saint-Denis que se ataque su propia comuna. Esto es grave y pienso que es quizás, ojalá, el comienzo de un cuestionamiento a este tipo de, efectivamente, de terrorismo. Estos terroristas, tú me decías, además fueron capturados en esa zona. Exacto. En esa, muy cerca de donde está el estadio, ¿no? Exactamente, claro. Quiere decir que ellos también habitaban por allí. Sí, por lo menos era un apartamento prestado, pero te quiero decir que es muy fácil en esa comuna de alguna manera pasar un poco desapercibido. Y fue lo que pasó, porque venían de Bélgica, no lo olvides. Claro, lo que pasa que no es que si ocurre en Bélgica no tiene repercusión, pero París tiene como toda una simbología. Bueno, el ataque de París es simbólico por la República, es simbólico por la manera de vivir, es simbólico también
por los valores, ¿no?, que todos conocemos, por supuesto, de igualdad, fraternidad y laicidad y libertad, por supuesto. Entonces hay una renovación impresionante de ese compromiso con los valores del bien común y una discusión que te lo quería comentar porque a mí me llama mucho la atención y yo te diría una discusión filosófica. En Francia es algo que me encanta personalmente. En las discusiones de la televisión, por ejemplo, se invita a personajes políticos, pero también se invita a muchísimos filósofos, pero jóvenes filósofos, ¿verdad?, investigadores, etcétera, que piensan la actualidad y nos ayudan con herramientas filosóficas a comprender la realidad. Cuando ocurren los atentados de París, hay obviamente muchas lecturas. Hay quienes dicen que Europa, que Francia, no bombardee Siria, como forma también de evitar los atentados. ¿Cómo ves vos esta lectura cuando se dice, bueno, cuánto tiene que ver la coalición militar que formó Europa y que hoy está haciendo estragos en Siria? En primer lugar, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no nos podemos convertir en expertos geopolíticos. Las reflexiones que podemos tener son reflexiones ciudadanas, de una ciudadanía activa y con espíritu crítico. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo que es fundamental es leer mucho, leer diferentes opiniones y contrarrestarlas. Tú que sos periodista sabes muy bien, ¿verdad?, que las fuentes hay que verificarlas porque corren en una cantidad de rumores tremendos. Sí, más ahora con las redes sociales. Exactamente. Todo el mundo... Entonces, primero es una alerta y un punto de atención en ese sentido. Desde otro punto de vista, yo tampoco creo ya en el mundo actual globalizado en una causalidad, ¿verdad?, de causa a efecto. He escuchado muchas cosas, efectivamente, el pasado de Francia, de alguna manera... Sí, el colonialismo, el imperialismo, de alguna manera la causa del terrorismo sería entonces Occidente. Yo lo pregunto. Bueno, hay dos enfoques posibles hacia esta pregunta. Por lo que yo he leído, y te lo digo con mucha modestia y con mucha prudencia, bueno, la pulsión efectivamente del Estado Islámico en la región, que por supuesto es una región que tiene gran agitación, es una pulsión de expansión territorial. El Estado Islámico ha ido ganando territorios y necesita absolutamente atraer a jóvenes, desgraciadamente, de Europa y de otros continentes, sí, para alimentar su ejército, vamos a hablar claramente, porque además le sale baratísimo. Y por otro lado, te podrás imaginar que para ellos es extremadamente fácil y económico realizar a poco costo este tipo de acciones que son espectaculares, ¿verdad?, y que son absolutamente, digamos, que todo el mundo las retoma a nivel de los medios por el impacto que tiene. Entonces, cuidado efectivamente con hacer esa traslación tan esquemática. Tan bipolar, yo diría, que no creo que sea así. Uno se pregunta, ¿quiénes son estos jóvenes que recluta el Estado Islámico? Ayer leía una información que dice que están reclutando gente en Europa, pero también están reclutando latinoamericanos. Ya hemos escuchado que hay latinoamericanos en sus filas. ¿Con qué discurso bueno, en definitiva, los absorben? Yo te diría, una vez más, cuidado con los estereotipos, mucho cuidado con los estereotipos, porque, de acuerdo a lo que yo sé, el origen socioeconómico, incluso psicológico, de los muchachos y las muchachas que integran estas filas del ejército, digamos, del Estado Islámico, tienen origen muy diverso. A mí me hace pensar, como lo decíamos antes, a aquello esa herramienta que nos dio Hannah Arendt, la filósofa, que hablaba de la banalidad del mal. Bueno, pensemos y realmente volvamos a leer a Hannah Arendt para entender que, por ejemplo, hay algunos muchachos que desgraciadamente toman un camino que en el fondo, al comienzo, yo te diría, por lo que he escuchado, es un camino romántico, ¿verdad? De utopías. De utopías o de aventuras, de revoluciones, que son similares en el fondo a una cantidad de otras que hemos conocido en el pasado. Pero luego, el engranaje y la dinámica que una vez más Hannah Arendt nos ha ayudado a pensar del totalitarismo hace que la máquina del sistema totalitario del Estado Islámico hace que se radicalicen. Esa es la palabra que se utiliza. Sí, han habido reportajes a padres. Exacto. Padres, madres que hablan de sus hijos
de cómo ellos empiezan a observar precisamente esta radicalización y a la vez no la pueden parar, ¿no? Hay una ruptura, hay un momento de ruptura y efectivamente en eso hay un debe muy grande de trabajar sobre la prevención y sobre efectivamente un trabajo de integración de la juventud, como yo te digo, en la diversidad, ¿verdad? En la diversidad de sus orígenes, etcétera, porque hay, según los testimonios que he podido leer, un momento de ruptura. Y ese momento de ruptura coincidiría, yo hablo al condicional, porque repito que no soy experto, coincidiría con la ida a Siria y ir entonces a los campamentos de entrenamiento militar que luego efectivamente de los cuales es muy difícil salir. Sí, sin duda. Hablando del tema de Siria, ¿no? Leía información de prensa que indicaba, en el Parlamento inglés hubo un gran debate. Finalmente se decidió apoyar a esta coalición militar. En el caso de Francia, lo que he leído hasta ahora es que luego de los atentados hay un gran apoyo popular a las acciones que está tomando el gobierno. Uno de lo que se pregunta es cómo es posible que no haya otra forma de combatir, dónde sacan el dinero, dónde es que están, porque uno siempre se pregunta, ¿esto se hace con dinero? ¿Esto se hace comprando armas? ¿Quiénes les venden las armas? ¿Por qué tiene esa disponibilidad económica? ¿Dónde están los bancos donde guardan el dinero? Tantas cosas, ¿no? Como ves, Ana María, estos conflictos que son tremendos y que tienen consecuencias dramáticas para tantas familias totalmente inocentes y totalmente ajenas, que son atacadas, que seamos claros, por lo que son y no por lo que hacen, ¿verdad? Porque estos atentados... No era por lo que son, claro, exactamente, sino por estar en París. Bueno, porque te acuerdas que cuando Charlie, el gran debate era, bueno, estos dibujantes se pasaron de límite, esas cosas no hay que hacerlas. Entonces había también esa confusión. Esa duda. Esa duda de que, bueno, en alguna manera algo de culpabilidad tenía, que era espantoso, pero eso se escuchó mucho. No hubieran dibujado lo que dibujaron, no les pasaba nada. Exactamente. Y ahora trascendés a eso. Vos decís, no, eso no es solo por exacto. el dibujo. Entonces, esto está demostrando que no era aquello, que era otra cosa que se está atacando. Y los jóvenes, vuelvo a tu pregunta en un instante, pero los jóvenes lo han entendido muy bien, porque los jóvenes en Francia, hoy por hoy, lo que dicen, y han tomado una conciencia que quizás no era tan evidente antes, ¿verdad? Era nosotros afirmamos nuestra manera de vivir, afirmamos nuestra laicidad, que eso es algo muy importante, nuestra libertad, nuestro modo de vivir y también nuestra música y nuestras ganas de disfrutar de la vida. Eso es importante. Y el derecho a, yo me imagino, y tú me lo indicarás, por estas horas, ¿cómo es la vida en París? ¿Cuánta gente? Yo conozco gente que tenía previsto ir a pasear a París por estos días y la recomendación que le dieron es que se fuera, derivara su visita a París para otro momento. Bueno, con respecto a ese punto, y después volvemos a tu pregunta que en realidad no contesté, yo te diría lo siguiente. Efectivamente, hubo días que eran la incógnita. ¿Qué estaba pasando? Sobre todo cuando los que cometieron los atentados estaban siendo buscados, ¿verdad? Entonces, podía pasar cualquier cosa en cualquier momento. Yo te diría, viviendo en Francia, que esto de alguna manera ya pasó y que el peligro es un peligro que se comparte en Nueva York, en Londres, en Buenos Aires y en Nairobi. Vamos a ser claros, ¿verdad? Sí, y hasta en Malí. En lugares de alta repercusión. Porque ¿no? tú viste que unos días después hubo una masacre espantosa en Malí, que no se habla mucho, pero ha sido algo igualmente dramático. Entonces, pienso que la afirmación francesa, que es, yo quisiera realmente compartir contigo algo, el pueblo francés es un pueblo que ha demostrado históricamente una capacidad de lo que se llama resiliencia muy importante. Sin duda. Sale adelante porque tiene un pasado de resistencia, tiene un pasado de revolución, tiene en los genes algo que hace, a su ADN muy importante. Francia va a salir adelante. Y podemos hablar también de la situación ahora con las elecciones regionales, si tú quieres, en algún momento, porque también es un punto muy importante. Pero lo que yo te diría es que hay que seguir yendo a París.
hay que seguir yendo a París, hay que seguir yendo a Francia, hay que seguir disfrutando, apostando. París será siempre París, como dice la canción. Y es un lugar maravilloso donde todos los que han ido disfrutan, aunque vayan por pocos días. Y yo invito justamente a todos los que nos están escuchando a no suprimir sus viajes a París. También hay que ser generoso con un país y una patria que te recibe a ti y a toda tu familia. Desde la década de los 70, una década nada sencilla para nuestro país, para nuestro continente. Y ha vuelto Francia, a la normalidad. Y ha vuelto a la normalidad. Y Francia te abrió las puertas. Y bueno, y desde allí ahora estás viviendo, que me imagino que vivir allí no debe ser nada sencillo, son momentos de mucha tensión, pero como tú decías, ¿no? También se sale y se sigue adelante. Precisamente en este momento están las elecciones en Francia, hay una segunda vuelta, Marine Le Pen ha votado muy bien, aparece como una de las triunfadoras de esta primera vuelta de las elecciones regionales. Y quizás la pregunta para los uruguayos es si los sectores conservadores, los sectores que tienen una visión bastante crítica con lo que es la llegada de los inmigrantes a Francia, son los que hoy están ganando las elecciones. Es un punto muy importante en este momento. Son elecciones regionales, quiere decir que lo que se está decidiendo son los gobiernos de las regiones que en este periodo han tenido y tienen muchos más misiones y responsabilidades que antes. Entonces, tiene importancia, por supuesto, lo que vaya a pasar. Algunos matices, si me permites, Ana María, sobre el triunfo de Marine Le Pen, que es innegable, por supuesto, que ha salido a la cabeza, digamos, muy por delante de la derecha, digamos, republicana y también de la izquierda. Eso es absolutamente innegable. Pero pongamos 2 o 3 matices, si me dejas desarrollar en un minuto dos elementos. En primer lugar, es un voto territorial. Cuando tú ves el mapa de Francia, se ve muy claro cuáles son justamente las regiones en las cuales el Frente Nacional de Marine Le Pen ha salido triunfador. Te pongo el ejemplo de la diferencia entre la región del norte, que es una región que ha sido una de las regiones que ha sufrido más por las crisis económicas y por la desindustrialización, ¿verdad?, de Francia y por los cambios incluso energéticos que se ha tenido que hacer. Entonces, en el norte, Marine Le Pen, mucho desempleo, y a eso vamos justamente. Hay un problema de base impresionante económico y ligado al desempleo en Francia. Eso es lo que da, digamos, lo que alimenta efectivamente un poco el desarraigo de la gente y sobre todo de los sectores populares y el intento de encontrar soluciones por otro lado. Entonces, el norte, el sur, que es tradicionalmente muy a la derecha, pero ¿qué pasa? En una ciudad como París, Marine Le Pen ha votado a menos de 10%. Entonces, ha llegado a un porcentaje de media nacional de alrededor del 30%, y según lo que yo he venido leyendo, el problema del Frente Nacional es que con esos 30% estarían llegando al tope de la capacidad que pueden tener de atraer nuevos votantes. A ver si me explico. Entonces, maticemos, no dramaticemos, hay mucho por hacer, por supuesto. Yo no quiero minimizar tampoco ni el peligro de la extrema derecha, que es grave y que es real, efectivamente. ¿Puedes manejar un elemento de lo que es los planteos que hace Marine Le Pen, que vos decís, bueno, son bastante extremistas? Lo que tenemos que subrayar es que desde el punto de vista económico, por ejemplo, Marine Le Pen es anti-Europa. Lo que ella preconiza es salir de Europa, salir del euro, ¿verdad? Es la nación Francia y es volver al pasado, que según todos los artículos que he podido leer, parecería que es un extremo disparate, ¿verdad? Que ya esa línea, digamos, equivaldría a efectivamente un derrumbe de la armazón económica y social europea. Bueno, por otro lado, todos sabemos, ¿verdad?, que la extrema derecha se apoya en una política antimigratoria desde su nacimiento. Entonces, efectivamente... Como si lo que está pasando hoy desde el punto de vista económico hasta los problemas con el terrorismo esté vinculado con la gente que llega de Siria o la gente que llega de toda parte del mundo. Esto, y bueno, lo que se conoce un poquito menos, pero en las ciudades que han llegado a gestionar, lo que hace también la extrema derecha es, por ejemplo, suprimir
todas las ayudas al mundo asociativo, al mundo cultural y poner efectivamente unas condiciones draconianas, por ejemplo, para las ayudas a las familias. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que en el futuro, si ganara la extrema derecha, por ejemplo, en las cantinas, ¿verdad?, de los niños que van a comer, pudiera haber alguna diferencia entre los niños que son hijos de padres extranjeros y los franceses? Entonces, esto ya es un horror. Es claro, algo esa diferencia que social. yo te diría que es casi inconcebible en la Francia contemporánea. Fernanda, estás en Montevideo porque viniste precisamente a participar del 6º evento de consejos consultivos vinculados a, te cambio radicalmente de tema ya sobre el final, de los consejos consultivos de los uruguayos que se movilizan por el mundo buscando poder votar en las elecciones. Se necesitan mayorías especiales, el gobierno, el Frente Amplio, da los votos, está de acuerdo, pero todavía no se ha podido lograr que las demás fuerzas políticas estén a favor del voto, pero se han venido cambiando. Se manejan hipótesis. Sí, estoy participando en el 6º encuentro de consejos consultivos y primero de asociaciones. Entonces, primero que nada, contarte que es un éxito, que se debe también a la organización excelente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Consulares, más de 70 delegados, una gran representatividad, muchos delegados, y nos da, no te podés imaginar la alegría que nos da, en primer lugar, conocernos, y luego también muchos nuevos delegados. Por ejemplo, hay una delegación muy importante de Estados Unidos, hay delegaciones de Australia, es decir, muchos delegados nuevos. Pero efectivamente, lo que te puedo contar, bueno, por supuesto que dura 3 días, así que los delegados están también hoy y mañana trabajando y probablemente haya una declaración final que de pronto se puede venir. Por supuesto que sí. Ahí están, nuestros compatriotas podrán venir a verte y contarte, pero lo que sí te puedo decir es que los uruguayos del exterior están exasperados por el no avance sobre el voto en el exterior, porque consideramos que este año 2016 tiene que ser el año en que esto se resuelva. Cuando he hablado con la oposición, tanto del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, ellos tienen matices con el proyecto que tiene el gobierno, pero dentro de esos matices se puede avanzar en llegar a acuerdos de cómo hacerlo. Es indispensable. Yo te digo realmente, pienso que en realidad no es tan complicado como se ha querido decir. Esto es relativamente simple, con una ley electoral que reglamente nuestro derecho, porque nosotros tenemos tanto derecho a votar como todos los ciudadanos. Somos ciudadanos naturales, de modo que nada nos impide, nada nos impide votar, simplemente tenemos que venir al país. Entonces, hay una omisión del Estado en la implementación de la modalidad que se considera la más adecuada para el voto en el exterior. Punto. De eso se trata. Y con esto, una ley electoral con 2/3 de los votos que implica por supuesto, pero que implica un pacto interpartidario, alcanzaría según nuestro punto de vista. Fernanda, gracias por haber venido. Ha sido como siempre un gusto recibirte. Un pasaje de la entrevista estará en el portal TNU. Ahora continuamos en la mañana.